Sean bienvenidos a la continuación de nuestro curso introductorio sobre planificación estratégica situacional. Gobernar y planificar en tiempos de pandemia. En esta sesión vamos a continuar con el módulo 1 que trata sobre qué es gobernar, el problema del gobierno. Trata esta sesión de continuar nuestra sesión anterior que abordamos el tema del balance de gestión global. En la sesión anterior abordamos el concepto de balance global de gestión. Argumentamos que es a través del balance de gestión global, de este concepto teórico y metodológico, que el gobierno debe planificar y evaluar los resultados de su gestión, los resultados que promete a la sociedad. Bueno, ¿y por qué es un balance? Dijimos que es un balance porque es una contabilidad de costos y beneficios políticos que genera la acción o inacción del gobierno. Este balance, dijimos, es el resultado de dos juicios, o mejor dicho, el balance global de gestión es un juicio que se realiza, se establece a través de dos juicios. El juicio de aceptabilidad y el juicio de eficacia. Dijimos que el juicio de aceptabilidad se da inmediatamente el gobierno, el dirigente, anuncia su medida o un plan o una acción concreta. Y el juicio de eficacia se realiza después, con los resultados a la vista, cuando esa medida, esa política pública, esa acción o programa madura con los resultados. Bien, entre ese juicio de aceptabilidad y ese juicio de eficacia, en el tiempo puede existir concordancia o contradicción. Concordancia significa que los resultados, la eficacia confirma la aceptabilidad. Contradicción significa que la desplaza. O sea, que el juicio de eficacia, por ejemplo, negativo, desplaza un juicio inicial de aceptabilidad positivo. Bien, en esta sesión vamos a presentar y ejemplificar los diferentes tipos de problemas que se generan en el proceso de gobierno y que deben ser planificados y evaluados a través de la construcción del balance global de gestión. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de los problemas carga, de los problemas beneficios, de los problemas duros y los problemas blandos. También no podemos olvidar los problemas de gestión y los problemas de ocasión. Bien, entonces vamos a presentar rápidamente cada uno de estos tipos de problemas. ¿Qué es un problema carga? Bueno, el mismo nombre lo dice. Es un problema en el cual durante el periodo de evaluación los costos son superiores a los beneficios. Por lo tanto, hay un desgaste del capital político del gobierno. Es un tipo de problema en el cual los resultados durante el periodo de evaluación no aparecen o aparecen sin compensar, sin desplazar a la aceptabilidad negativa. O puede ser también, como lo vamos a ver más adelante, que la aceptabilidad positiva es desplazada por una eficacia negativa. Los problemas beneficios son aquellos en que en el periodo de evaluación los beneficios superan a los costos, por lo tanto hay una acumulación
de capital político o de credibilidad del gobierno. En este caso, el juicio de aceptabilidad positivo, por ejemplo, se confirma posteriormente con un juicio de eficacia positivo. O también puede suceder el caso en que el juicio de aceptabilidad negativo, de rechazo negativo inicial, es desplazado posteriormente por un juicio de eficacia positivo. Ahí tenemos los problemas beneficio. Entonces tenemos dos tipos de problemas, carga y beneficio. Uno significa desgaste del capital político, o sea, significan una disminución de la credibilidad o del reconocimiento del gobierno. Y los problemas beneficio, que significa un impacto positivo en el balance de gestión global, un aumento de la credibilidad del gobierno, un impacto favorable. Bien, pero también tenemos los problemas duros y los problemas blandos. ¿Qué es un problema duro? Un problema duro es el cual la aceptabilidad inicial es negativa, o sea, hay un rechazo. Significa que el gobernante, el dirigente, tiene que navegar contra la corriente. Ese rechazo es el resultado de preconceptos, de paradigmas que están arraigados en la población y que hacen que la población, la sociedad, no acepte, rechace esa propuesta, esa política pública. También son cargas, son problemas duros, perdón. También son problemas duros aquellos problemas que contradicen intereses de grupos poderosos. Grupos poderosos están en contra o se declaran en contra de que sea implantado o enfrentado ese problema o implantada esa determinada política pública o programa. Esos son los problemas realmente, ¿cierto?, que definen la direccional del gobierno, que el gobierno se obliga a que el gobierno sea creativo para construirle viabilidad, para transformar ese problema duro en un problema blando. Frente a los problemas duros, tenemos los problemas blandos. ¿Qué son los problemas blandos? Los problemas blandos tienen asegurada inicialmente su aceptabilidad. La mayoría de la población apoya esa política, esa medida, esa propuesta del gobierno. Por lo tanto, hay una conciencia en la mayoría de la población y en la opinión pública de que esa medida o esa política es favorable. O grupos poderosos o actores poderosos apoyan esa política pública porque beneficia sus intereses. Pero también no podemos olvidarnos de dos tipos de problemas, los de gestión y los de ocasión, que son muy importantes. ¿Qué es un problema de gestión? Un problema de gestión es un problema que el gobierno selecciona para enfrentar. La selecciona en su plan, en su agenda estratégica. La hace parte de su proyecto de gobierno. Entonces, el gobierno decide en su plan estratégico enfrentar, por ejemplo, la criminalidad, ¿sí?, o los problemas de la deserción escolar o la baja calidad de la educación, la cobertura de calidad de educación, la calidad de cobertura de la salud, etcétera, la corrupción, la pobreza. Pues él selecciona y establece en su plan de gobierno ese foco de atención. Son los problemas de gestión. Y los problemas de ocasión, digámoslo así, son aquellos que, por el contrario, escogen al gobernante.
No es que el gobernante escoge esos problemas, digamos que lo escogen a él como una sorpresa o una crisis que aparece. Típico, el problema que estamos enfrentando, que está enfrentando el mundo, pues todos los países del planeta y nuestros países aquí en la región, relacionados con la pandemia del coronavirus. Es un problema de ocasión. Nadie escoge un problema como ese. Decir, yo voy a gobernar para que sea más interesante que mi gobierno se presente una pandemia. Voy a gobernar que en mi gobierno se presente una crisis mundial. ¿Sí? O se presente un terremoto. En nuestro país, en Colombia, pues es habitual. O explote, surja un gran escándalo de corrupción. Nadie se escoge, son esos los que escogen. Y esos problemas son de diferentes tipos. Hay problemas que aparecen de fuera, digámoslo así, como el coronavirus, ¿sí? O un problema de un invierno fuerte, un terremoto, ¿sí?, que afecta a una parte importante del país, ¿sí?, catástrofes, crisis, etc. Pero también el gobierno es gestor de ese tipo de problemas. Por ejemplo, un problema de corrupción que se gestan dentro del gobierno, dentro de la estructura del aparato público. Y esos problemas, ¿sí?, varían, esos problemas internos varían. Grandes problemas, como el gran escándalo de corrupción, a veces pueden ser pequeños problemas, una salida en falso del presidente de la República, ¿sí? Ellos les ponen un micrófono al frente y dicen cualquier cosa, o un desliz sexual de un ministro o del mismo presidente, en fin. Son fuentes, ¿sí?, de problemas de ocasión. Y son muy importantes porque esos son los que prueban la capacidad de gestión del gobierno, la capacidad de reacción. Y esos problemas, los problemas de gestión necesitan un tipo particular de planificación. Vamos a llamarla posteriormente la planificación en tiempos normal. ¿Ok? Y los problemas de ocasión necesitan un tipo de planificación que vamos a llamar planificación en tiempos de crisis, que requiere un tipo particular de herramientas de gobierno. En fin, entonces ahí nos podemos sintetizar, ¿sí? Vemos aquí en esta matriz los diferentes tipos de problemas que tenemos que planificar y evaluar y sopesar durante el proceso de gobierno, ¿sí? Los problemas de gestión, obviamente, que los que vamos a seleccionar, vamos a crear sistema de planificación para enfrentar esos problemas, y los de ocasión, que vamos a crear sistemas especializados de manejo de crisis. Bien, entonces ahí entre el juicio de aceptabilidad y eficacia, dependiendo, ¿sí?, del signo de esos juicios, pues serán los diferentes tipos de problemas, carga, beneficio, duros y blandos. Bien, ahora para ilustrar mejor estos tipos de problemas, vamos a retomar los casos que presentamos rápidamente en la sesión pasada. Vamos a empezar por el programa Bolsa Familia del gobierno Lula, que fue implantado, ¿sí?, en el 2003. Este es un típico caso de problema de beneficio puro, donde tenemos inicialmente una alta aceptabilidad, un apoyo, que la mayor parte de la población apoya, especialmente la base, ¿sí?, de los electores que votaron por Lula, por el PT, y posteriormente, ¿sí?, tuvo una alta eficacia positiva. O sea, tenemos apoyo inicial y eficacia positiva. Posteriormente, los resultados, incluso hablábamos la sesión pasada, ¿cierto?, que los resultados pasaron, ¿cierto?, el periodo de gobierno del mismo Lula, y todavía ese programa se mantiene. Rápidamente quiero
para que se entienda mejor, explicar un poco, y contextualizar este programa. ¿Okay? Entonces, así, en términos generales, Lula fue electo, como todos se sabe, ¿sí? Todos sabemos, con una plataforma social, ¿sí? Más de, digamos, de centro-izquierda, que pues el PT se salió de la izquierda, se vino un poco más al centro, pero los grandes temas, o el gran proyecto era, sí, se resume, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, especialmente el hambre. Recuerden eso del fome cero, que ningún brasileño debía irse a la cama sin ¿sí? Las 3 comidas diarias. ¿Ok? Otro elemento fundamental, ¿sí? del proyecto de generación de empleo, ¿sí? Crecimiento económico y generación de empleo vía consumo, vía demanda interna, lucha contra la corrupción. Y algo muy importante, ¿sí? Que hizo Lula como estrategia electoral fue el respeto, ¿sí? A los principios del mercado, respeto a los compromisos asumidos con los organismos multilaterales internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, respeto a los contratos, que está resumido en la famosa Carta al Pueblo brasileño. Ese es el contexto. Fue electo con ese objetivo, con esa plataforma. Ahora Lula llega al poder, en 2003 llega, inició la implantación de su proyecto, aquel proyecto Fome Cero, con algunas dificultades operacionales que mencionaba anteriormente. Se decide crear este proyecto Bolsa Familia, el programa Bolsa Familia, reeditando algunos ya beneficios, ¿sí? de transferencia directa de ingresos, ¿sí? Que ya existían, que fueron creados en los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. ¿Okay? El programa inició, ¿sí? Pues ya lo dijimos, con apoyo o juicio de aceptabilidad positivo. Después, resultados altamente positivos. Se resume más o menos de la siguiente forma. En el 2006 ya se habían beneficiado, cuando terminó el primer gobierno de Lula, alrededor de 11 millones de familias se habían beneficiado del programa. En el 2010 ese valor, esa cifra llegó casi a 13 millones de familias beneficiadas. Y hoy llega un poco, ¿sí? Cerca a los 15 millones. Hubo una caída fuerte de la pobreza, muy fuerte, ¿sí? Alrededor del 28% en 2013, llegó al 8%, 8.4% en 2014. Bueno, buena parte de esta caída de la pobreza no está relacionada, asociada solamente al programa Bolsa Familia. Lula se benefició mucho de una mini bonanza económica, ¿okay? Durante su periodo, como siempre, especialmente determinada por las exportaciones, por los precios de las materias primas que el Brasil exporta, de las famosas commodities. Bien, pues también a otras políticas, ¿sí? Esto de incentivar la demanda, el consumo, hizo que el Producto Interno, el crecimiento, fuera importante durante buena parte de sus 8 años de mandato. En fin, todo esto contribuyó, junto con el programa, obviamente, de distribución de ingresos, ¿sí? de beneficios directos, de subsidios de la Bolsa Familia, a disminuir la pobreza. Otros programas, más adelante vamos a hacer un balance de este proyecto, de este gobierno Lula, que es bien interesante. Otros programas bien interesantes también que contribuyeron también a ese crecimiento y también contribuyeron a la imagen positiva de Lula. El resumen significó que Lula su primer mandato, fue reelegido por un segundo mandato, ¿ok? Y terminó en el 2010, ¿sí? En el 2000 su segundo mandato con aproximadamente 80% de popularidad, ¿ok? O sea, esa es la eficacia, ¿sí? de ese proyecto, obviamente no solamente ese proyecto, pero
buena parte de los electores del PT, ¿sí?, se concentraban en esa época y ahora con la vuelta de Lula de nuevo, ¿ok?, en las zonas más pobres del Brasil, especialmente en el nordeste brasileño. Bien, el programa Bolsa Familia ejemplifica muy bien lo que son los problemas blandos y su importancia en el proceso de gobierno. Esos problemas regularmente son la meta pasiva del marketing político, del marketing electoral, a través del cual se realiza una encuesta y se le pregunta a los electores cuál es el principal problema que enfrenta el país, la ciudad o en su barrio, etc. Y el gobierno y la propuesta, la campaña del programa de gobierno se concentra en esos problemas. Esos problemas ya tienen asegurada su aceptabilidad y solo basta procesar bien, hacer un plan bien, hacer una gestión y verificar los resultados. El problema es el siguiente: el valor de esos problemas, la importancia para el futuro de la sociedad es muy dudosa, porque regularmente responden a intereses y preconceptos muy inmediatos, de corto plazo, ¿okay? Entonces no se puede hacer solamente el gobierno solo con problemas blandos. Tampoco se puede hacer el extremo, ¿sí?, solo con problemas duros. Todo el ejercicio del gobierno es un problema de compensar. En el balance siempre estaremos compensando problemas blandos con problemas duros, los problemas carga con problemas beneficios. Muy bien, en el próximo video, en la próxima sesión, continuaremos con los casos para ejemplificar los otros tipos de problemas. Los espero en la próxima sesión. Muchas gracias.